Por segunda vez en poco más de un mes, Sánchez y Feijóo se reúnen en el Congreso para intentar sacar adelante una investidura. En esta ocasión, el candidato es el socialista. Buenas tardes. La ronda de contactos de Pedro Sánchez con las diferentes formaciones avanza y esta tarde ha sido el turno del líder del PP. Feijóo ha confirmado su no a la candidatura del PSOE y ambos han abordado asuntos que tensan la relación. Daniel de la Fuente. Feijóo lamenta que a preguntas concretas el candidato del Partido Socialista no ha dado respuestas claras sobre la amnistía y la autodeterminación. Desde el Partido Socialista aseguran que lo que tienen que hacer es dejar de tensionar y de agitar la calle y de buscar el enfrentamiento. Las disoluciones matrimoniales se estancan, son similares las cifras a las del año pasado. En cuanto a divorcios, separaciones y nulidades. Pero si hay alguna que específicamente es sensible es aquella que se produce en el medio rural. Hoy conoceremos un proyecto pensado específicamente para estas familias. Acercar estas herramientas al ámbito rural nos parecía muy importante. No te tienes que desplazar a las capitales, estás en el pueblo y no te tienes que mover ni siquiera de casa. El Ayuntamiento de Burgos precinta 2 locales de ocio en su revisión minuciosa de las licencias de estos establecimientos después del incendio en una discoteca de Murcia. El consistorio burgalés ha comprobado que uno tenía orden de cierre y el otro no cumplía con la normativa. La muerte de un perro en un hotel canino de Valladolid ha desembocado en acciones legales contra dichas instalaciones. En Ávila estaremos con la Guardia Civil en un control rutinario de tráfico y es que las distracciones al volante son la principal causa de mortalidad cuando se produce un accidente. De ahí la nueva campaña de concienciación de la DGT. Enseguida se lo contamos. El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León tiene un mensaje para los cerca de 90.000 estudiantes de los campus universitarios de la comunidad. Les invita a que se hagan donantes de sangre. Es parte de una estrategia clave para tratar de remontar el número de donaciones en estos momentos a la baja, con un 4% menos que el año anterior. Europa empieza a fijar posiciones respecto a la guerra de Israel en Gaza. Bruselas ha suspendido los pagos de ayuda al desarrollo a Palestina y eso ha causado malestar entre algunos de los socios. La cifra de víctimas mortales ya supera el 1.000.000 entre ambos territorios. Nuestro país sigue estudiando el caso de 2 españoles que están desaparecidos. Vivían en Israel y no se sabe nada de ellos. Y después, en la recta final del informativo, estaremos en directo en Valladolid. Allí esta tarde se ha rendido homenaje a un príncipe irlandés, a Red Hugh O'Donnell. Murió en el año 1602 en la ciudad y entonces también fue enterrado con honores. Natalia Fernández. Sí, a estas horas continúa la comitiva por las calles céntricas de Valladolid, un desfile funeral en honor a ese príncipe irlandés. Por aquí muchos curiosos han pasado durante toda la tarde, muchos irlandeses hemos visto también. En unos minutos les contamos más. Ya comienza la última semana con tiempo veraniego que ya dura más de lo previsto. Seguiremos hasta el viernes en el entorno de los 30 grados, después lluvia y bajada de temperaturas. Es la segunda vez que se reúnen desde las elecciones generales del mes de julio y en ambas ocasiones la cita ha sido más protocolaria que productiva. Pedro Sánchez se ha visto con Feijóo en el marco de las conversaciones antes de la investidura del socialista. El líder del PP ha confirmado que votarán en contra, pero es que el PSOE ni siquiera les ha pedido ese apoyo. Daniel de la Fuente. Sí, desde ambas partes dicen que esa posibilidad de dar el apoyo ni siquiera se ha tratado en esa reunión. El líder del Partido Popular sí que ha dicho que le ha hecho preguntas claras sobre la amnistía o el referéndum. Le ha pedido honestidad, pero que ha salido sin esas respuestas concisas por parte del candidato del Partido Socialista. Los socialistas dicen a su vez que Feijóo lo único que está haciendo es agitar la calle, que buscan el enfrentamiento y que esto lo han hecho a través de 2 manifestaciones contra Sánchez y también contra el jefe del Estado, que ahora les toca a ellos respetar los tiempos. Cambian las fechas, pero al igual que hace poco más de un mes, su encuentro ha acabado igual. No me ha contestado a nada. Nos señalan
como el enemigo. Tal y como se esperaba, la reunión esta tarde de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no ha pasado de acto protocolario. Ni el presidente me ha pedido que apoye la investidura y por lo tanto no ha habido ni siquiera ocasión de tratar ese asunto. No le pedimos apoyo para la investidura, pero sí respeto. Ni tampoco ha despejado las dudas del líder de los populares sobre hasta dónde pretende llegar para ser de nuevo presidente. A preguntas concretas no hay respuestas. La Constitución es suficientemente amplia como para darnos cobijo a todos y a todas. Entre desigualdad y nuevas elecciones, lo más honesto son nuevas elecciones. El problema es que la derecha hace una lectura pequeña, estrecha, de la Constitución. En el PSOE también han sido muy claros al valorar este encuentro. Él tuvo su tiempo y fracasó. Ahora es el tiempo del Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Dice Feijóo que ha visto a Sánchez con una absoluta seguridad que va a ser el presidente del gobierno. Pero los socialistas prefieren no dar más detalles. Respeto también a lo que decida este Parlamento. Lo que se ha asegurado Feijóo es que en el debate de investidura de Pedro Sánchez, que sigue sin fecha, él sí intervendrá en nombre de su partido. Después de estas reuniones con Sumar y el Partido Popular y sabiendo que Vox está fuera de esa ecuación, ahora mismo lo que le queda a Pedro Sánchez es mañana reunirse con el PNV y con el BNG. Ya el miércoles será con UPN, Coalición Canaria y con Esquerra, y el viernes, porque recordemos que el jueves está la fiesta nacional, se reunirá con Bildu y con Junts, en lo que puede ser un encuentro clave para saber si finalmente habrá o no gobierno. Y como decían, finalmente no sabemos todavía, mejor dicho, cuál será esa fecha, ese día para el debate de investidura. Gracias, Daniel. Y sobre una hipotética amnistía se ha vuelto a pronunciar hoy el Partido Socialista, que señala que su intención es escuchar y negociar con todas las fuerzas políticas. Desde el PP acusan a Sánchez de egoísmo y de hacer lo posible por mantenerse en Moncloa. Por su parte, Vox señala que ellos van a hacer todo lo que puedan para evitar que esa ley salga adelante. Vamos a escuchar a las distintas fuerzas políticas y a los distintos grupos parlamentarios. Y cuando algo esté acordado, lo explicaremos con total transparencia. Se atreve a hablar de generosidad, cuando precisamente estamos asistiendo al mayor acto de egoísmo que se conoce. Todo esto es para que una única persona que ha perdido las elecciones se mantenga sentada en el sillón de la Moncloa. Hacer todo lo que esté en nuestras manos para frenar este ataque de los separatistas y con la inestimable ayuda ahora, por desgracia, del presidente en funciones, del señor Pedro Sánchez y de todo el Partido Socialista Obrero Español. Y otro histórico dirigente socialista se posiciona en contra de la posible amnistía. El expresidente del Senado, Juan José Laborda, cree que no tiene cabida en la Constitución y rechaza cualquier paralelismo con la situación que propició la ley de amnistía del 77. Lo ha dicho esta tarde en Burgos. Lo veo fatal, y además es que es una manera de cabrear a la gente, porque dejando a un lado los aspectos jurídicos, que son muchos y clarísimos, lo que la gente no acepta es que a alguien se le puede perdonar por un delito cuando a continuación dice que lo volvería a hacer. Así de claro. Y mientras el Ministerio de Justicia ha comenzado ya a tramitar los indultos para el expresidente andaluz José Antonio Griñán y el resto de condenados a prisión por el caso de los ERE de Andalucía. De momento solo el inicio del procedimiento, porque no se pueden conceder mientras el Gobierno está en funciones. Se le ha dado el mismo curso que a todos los indultos. Ahora está en fase judicial y seguirá también su tramitación ordinaria. Que políticos indultan a otros políticos, ¿no? Creo que esto no va bien. La falta de disimulo que tiene el gobierno socialista respecto a sus propios aliados y a sus propios miembros del partido. Vivimos algo muy intenso, así que de verdad fue súper duro. Jamás había ocurrido una cosa como esta allí. Tremendo lo que pasó, se vive una tensión terrible a cada segundo, o sea, tampoco es segundo a segundo. Aumenta la cifra de personas que abandonan Israel mientras se difunden más imágenes del inicio de los ataques. Estas son del sábado, del momento en el que los asistentes a un festival de música comenzaban a huir al ser atacados por Hamás. Israel ha confirmado que los milicianos asesinaron a 260 personas en ese lugar.
Esta guerra alcanza su tercer día sin que cesen las hostilidades. En estos momentos el ejército israelí está bombardeando de nuevo la franja de Gaza, mientras Hamás amenaza con matar a un rehén cada vez que haya un ataque de Israel sin previo aviso. Israel ha recuperado las zonas bajo control de Hamás, aunque sigue combatiendo a milicianos en su territorio. También golpea Gaza con bombardeos, mientras que decreta un bloqueo absoluto contra la franja, a la que deja sin electricidad ni alimentos. La cifra de muertos supera los 1.300 entre ambos bandos, y Hamás tiene al menos 130 rehenes. Hay 2 españoles afectados, un guipuzcoano y una sevillana. Exteriores no da más datos. Tenga en cuenta que estamos hablando de la seguridad de 2 compatriotas. Israel también ha atacado posiciones en Líbano de otras milicias palestinas. En el país de los cedros, 650 militares españoles encabezan la misión de la ONU. Estamos en alerta. Los ministros socialistas en funciones condenan el ataque de Hamás. Desde Sumar critican la doble vara de medir. Pero nadie dice nunca los crímenes que se cometen de forma sistemática durante décadas por parte del Estado ocupante, que es, repito, el principal responsable del conflicto. La dependencia de Pedro Sánchez de determinadas formaciones políticas que tienen cercanía ideológica y política con el entorno de Hamás está provocando esta falta de contundencia. La Unión Europea ha suspendido toda la ayuda humanitaria a Palestina por los ataques. El Ayuntamiento de Burgos ha cerrado 2 locales de ocio de la ciudad. En su revisión de protocolos y licencias después de la tragedia en una discoteca de Murcia la semana pasada, ha comprobado que esos 2 establecimientos no seguían la normativa. Uno se dedica a la fabricación y venta de cerveza y no cumplía con los requisitos de seguridad antiincendios. Hace un año los bomberos ya alertaron de esa situación. Sobre el otro local precintado, que funcionaba como un after, pesaba una orden de cierre desde 2018. Además, incumplían con frecuencia los niveles de ruido. Ha acabado en los juzgados el caso de la muerte de un perro en un hotel canino de Valladolid. Los dueños se fueron de vacaciones a Estados Unidos y a los pocos días recibieron la llamada de esa guardería. Su mascota había muerto a manos de un pitbull. Aseguran ellos que la empresa ha actuado mal en todo momento. Los dueños de Toby, un bichón maltés, decidieron irse de vacaciones y para no dejar a su perro solo, optaron por dejarle en el hotel canino en el que ya le habían dejado en otras ocasiones. Pero esta vez no fue igual que las anteriores. Durante unos de esos días de vacaciones recibieron una llamada en la madrugada alertándoles de que su perro había muerto. Otro potencialmente peligroso le había asesinado. Ahora los dueños de Toby han iniciado acciones legales contra el hotel canino. Para mí la negligencia más grave es la falta de vigilancia durante la noche. Los perros permanecen solos y en ningún momento había allí ningún vigilante que estuviera controlando lo que estaba sucediendo. Con un vigilante se habría podido evitar. Un autobús ha perdido el control y ha atropellado a varios peatones en Cádiz. 3 personas han perdido la vida y hay otra herida de gravedad. Todo apunta a un fallo del sistema de frenos que impidió que el conductor redujera la velocidad al acercarse a una curva. Las rupturas matrimoniales son más delicadas cuando se trata de parejas con hijos y sus casos se enquistan con más frecuencia en el medio rural. La Asociación para la Protección del Menor, APROME, ha puesto en marcha un servicio pensando en esas familias. Les apoyan y asesoran en todo el proceso. Entre las herramientas que han creado, un chat para los padres que se entendería como terreno neutral. Las conversaciones por WhatsApp entre padres separados por temas de los niños suelen ser motivo de tensión. Pues que muchas veces tenemos suspicacias, pensamos, pues lo hice por esto, pues le toca más, pues me dice lo del médico, como que yo no estuviera pendiente. La Asociación para la Protección del Menor ha desarrollado un chat controlado por inteligencia artificial para prevenir que esos mensajes acaben en un conflicto. Evitamos, por ejemplo, que haya mensajes insistentes, que haya insultos, etcétera, para que se pueda canalizar y cortar directamente. La aplicación diseñada por APROME también permite que ambos progenitores vean toda la información de sus hijos para que sean corresponsables de su crianza. Queremos hacer una prevención del conflicto para no tener que utilizar otra serie de recursos. Acercar estas herramientas al ámbito rural nos parecía muy importante.
Así funciona el programa de intervención virtual en el medio rural, financiado con fondos europeos de recuperación. Hemos quedado, ¿te acuerdas? Para hablar de las actividades extraescolares de la niña. Y habla con su papá, ¿vale? Sí, llegamos a un acuerdo. Vale, perfecto. De forma telemática, las familias que viven un proceso de ruptura y residan en un pueblo tienen la ayuda de profesionales con 30 años de experiencia en mediación familiar. La ventaja es que no te tienes que desplazar a las capitales, estás en el pueblo y no te tienes que mover ni siquiera de casa, te sientes protegido. Asesoramiento incluso para los abuelos si residen en localidades de menos de 30.000 habitantes en Castilla y León, Madrid y La Rioja. Por lo menos en España no conocemos ninguna experiencia igual. APROME extenderá este proyecto también a Portugal y Francia. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial arrojan que las disoluciones, los divorcios o las nulidades matrimoniales entre abril y junio son prácticamente similares a las del año pasado, apenas crecen un 3%. Una tendencia que también se sigue en Castilla y León, donde de forma trimestral pues, se reflejan entre 900 y 1.000 nulidades matrimoniales. En el último trimestre específicamente ha habido un repunte porque se han tramitado los casos que estuvieron paralizados por la huelga de los funcionarios de la justicia, donde también se refleja un dato significativo, que crece el número de divorcios no consensuados. La situación económica del país no es igual que la de otros años, es una situación económica, digamos, delicada o que preocupa a las familias. Entonces se están discutiendo en el juzgado temas económicos como son, por ejemplo, pues las pensiones de alimentos o pensiones compensatorias. Porque a pesar de que la guardia y custodia compartida, como he dicho, es una tendencia que va al alza, una custodia compartida no implica que no exista una pensión de alimentos, sino que también existen pensiones de alimentos en las custodias compartidas. El dinero puede ser otro de los escollos en un proceso de separación. En los últimos años son cada vez más los matrimonios que se casan en separación de bienes, a pesar de que aquí en Castilla y León por defecto se aplica el régimen de gananciales. Suena poco romántico, pero antes de dar el sí quiero hay que decidir la ruptura. Separación de bienes, más seguro. Luego los gananciales dan muchos problemas. Y ese, el de gananciales, es el régimen que se aplica por defecto en Castilla y León. Supone que las ganancias tenidas después del matrimonio son comunes, pero lo tenido antes no. Y lo adquirido por herencia o por regalo tampoco. Ante lo que pueda ocurrir, casi la mitad de los matrimonios acuerda una capitulación, la más habitual, la separación de bienes. Pues no hay patrimonio común. Cada cónyuge es dueño de lo que tenía antes, de lo que adquiera después y, muy importante, es responsable de sus deudas. Cada año suma adeptos. En 2022 ya se superaron las cifras anteriores a la pandemia y previsiblemente este año cerremos por encima. Las crisis económicas que hemos sufrido a lo largo de los años pues hace que las parejas entiendan que las trayectorias vitales y económicas de los matrimonios no siempre salen bien, por lo que hay una tendencia a proteger también tu economía individual. El dinero puede convertirse en un arma arrojadiza. El tema a tratar es muy desagradable. Entonces, todo aquello que hablemos con anterioridad y que esté acordado, pues es verdad que establece vínculos más sanos y hace que no haya un pensamiento de un interés hacia el otro. Para que, aunque no seamos felices, podamos seguir comiendo perdices. Los padres tienen que estar en un primer momento atentos también, ¿no? Si el apoyo es excesivo, hay que ver exactamente por qué. Es uno de los debates eternos en cada casa. ¿Hasta qué punto hay que ayudar a los niños a la hora de hacer los deberes? Echarles una mano nunca está de más, pero los escolares deben tener claro que la tarea es su responsabilidad. Iker llega a casa clasifica directo a hacer los deberes. Me gusta hacer deberes, pero prefiero hacer otras cosas. Me gusta como tenerlo todo preparado antes de empezar. El boli le saco lo primero, puedo llegar a hacer entre 3 o 4. Las palabras de la actividad anterior. Es importante el papel que juegan los padres. Alguna vez lo hago solo y luego ya vienen mis padres. A ver, ¿qué te han mandado de deberes hoy? A corregirme. Ni hacérselo mucho menos, ni estar todo el rato encima de él. Es justo lo que recomiendan los psicopedagogos. Son para hacerlos solitos. Si el apoyo es excesivo, hay que ver exactamente por qué está ocurriendo esto. No pasa nada, no pasa nada. Y los profesores. Los padres tienen que estar en un primer momento atentos también, ¿no? Y la autonomía, cuanto antes mejor. Por eso, en la medida de lo posible, deben hacerlo solos, nada de excusas. Así mi padre, que se le ha olvidado, no, aquí la tarea es tuya, no es de papá ni de mamá. Así aprenden desde pequeños
A gestionar su tiempo. Antes de acabar el año, Castilla y León podría tener blindados por ley los servicios públicos esenciales. Hoy el Partido Popular ha comenzado los trámites. El texto elevará a ley criterios que ya estaban en otras normas. Por ejemplo, en educación se garantizan las unidades escolares siempre que haya al menos 3 alumnos. Y en sanidad se concreta el tipo de consultas médicas y su frecuencia en función del número de habitantes. Esto obligará, por la escasez de médicos, a realizar algunos cambios. Esta norma requerirá, una vez entre en vigor, es en su caso la redistribución de profesionales y la adaptación de profesionales para dar cobertura a su cumplimiento. Sería un mensaje positivo para todos los ciudadanos de Castilla y León que una ley de la trascendencia que entendemos va a tener esta, pues pudiera ser aprobada con el mayor respaldo posible. Y a la espera de saber si finalmente habrá o no nuevos presupuestos en Castilla y León, el PSOE ha acusado hoy a la Junta de no hacer su trabajo. Dicen los socialistas que lo que tiene que hacer el Ejecutivo regional es preocuparse más por esta comunidad en vez de señalar continuamente al Gobierno de España. La Junta de Castilla y León siempre se ampara en el Gobierno de España para no hacer su trabajo. Los años anteriores, en que también hemos estado con presupuestos prorrogados, también era culpa de Pedro Sánchez. Quiere decir que a lo mejor la Junta de Castilla y León de lo que se debería de ocupar es de hacer su trabajo y de cumplir con Castilla y León. Y en las Cortes, el presidente del Consejo de Cuentas ha asegurado que la Junta de Castilla y León no ha cumplido la Estrategia de Cambio Climático 2009-2020, a la que ha otorgado un papel irrelevante, dice. Unas conclusiones subjetivas para PP y Vox que han cuestionado, así como van a escuchar el informe. Nunca pensé que el Consejo de Cuentas tuviera expertos meteorólogos, físicos y geólogos dentro de su plantilla. Y no podemos afirmar cosas, sobre todo estigmatizar y señalar con luz a determinados sectores. Considero que dicho informe, aparte de ser subjetivo y que no incluye los informes que han dado lugar a los datos que usted aporta, no tienen obviamente como finalidad dar satisfacción a sus señorías, sino generar suscitar un debate. Alguien está de acuerdo, alguien está en desacuerdo, y este es el juego de la independencia institucional. Si no, no tendría sentido nuestra existencia ni nuestro trabajo. La sangre es un elemento imprescindible para garantizar la cobertura de la atención sanitaria, especialmente hospitalaria en la comunidad. Sin embargo, las reservas están muy bajas y las donaciones también están descendiendo, un 4% aproximadamente este año. Así que el Centro de Hemoterapia y Hemodonación tiene un mensaje para los cerca de 90.000 alumnos de los campus universitarios de la comunidad. Les invita a informarse y a hacerse donantes de sangre, particularmente aquellos que no lo hayan hecho nunca. Es la campaña Volver a Conectar, que trata de remontar esta tendencia que es especialmente acusada en 7 unidades sanitarias que son ahora mismo deficitarias. Cuesta encontrar jóvenes que donen sangre. Nunca he donado sangre, pero bueno, sí que me gustaría hacerlo alguna vez. Más bien por tiempo, nunca he encontrado el momento para ir. Me gustaría hacerlo, pero es verdad que me da un poco de miedo las agujas y todo eso. Aunque siempre hay excepciones. Yo dono, cuando me llegue el aviso. En toda mi vida pues habré donado 2 o 3 veces. Alguna vez sí que he donado. Y luego en mi familia también tienen la costumbre de cuando mirar el banco de sangre, cuando lo tienen bajo, ir a donar. Los hospitales necesitan diariamente 450 unidades de componentes sanguíneos, por lo que la preocupación por no tener suficientes reservas no desaparece. El mensaje a día de hoy es: necesitamos todos los grupos sanguíneos. Y más en esta época. Nuestros quirófanos siguen funcionando y se acerca próximamente unas jornadas festivas con un puente, con movimiento de personas, con menos acceso a la donación, incluso pues más necesidad debido a traumatismos, accidentes, etcétera, etcétera. Por eso, desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación hacen un llamamiento a los más de 90.000 universitarios para que se conviertan en donantes. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Creemos en la sostenibilidad apoyando proyectos de futuro. Nos sentimos muy cerca contigo. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Comprar un billete de alta velocidad a Madrid desde Castilla y León es muy difícil a determinadas horas. Si queremos viajar, por ejemplo, el próximo martes 17 de octubre desde Valladolid, vemos que los primeros 4 trenes ya están completos. No hay posibilidad de adquirir un billete en ese tramo de tiempo que es fundamental para quienes trabajan en la capital madrileña.
Hemos pedido que por favor que nos apoye la subdelegada del Gobierno y la delegada del Gobierno frente al Gobierno, que es al final el que tiene la última palabra y el que puede pedir a Renfe que amplíe pues esas plazas o nos deje acceder a esas plazas sinergiadas, que como ya hemos repetido muchas veces, esa cantidad de trenes AVE, Alvia e Intercity que viajan vacías. La DGT ha retomado hoy una campaña en la que colaboran varias personas con lesión medular que han acabado en silla de ruedas. Quieren concienciar de que las distracciones al volante pueden tener consecuencias irreversibles. Conducir cansado, responder un mensaje o simplemente cambiar la emisora son distracciones al volante que nos pueden costar la vida. En Castilla y León, el año pasado, en el año 2022, el 36% de las víctimas registradas en accidentes de tráfico fueron por distracciones, pero lo que llevamos de año en 2023, ese porcentaje asciende al 45%. Por ese motivo, la Dirección General de Tráfico arranca una nueva campaña de concienciación que se pone en marcha desde hoy lunes y que estará presente hasta el próximo domingo. Para ello, más de 1.000 efectivos de la Guardia Civil y Policía Local estarán presentes tanto en vías urbanas como interurbanas, una campaña en la que también participa Aspain Castilla y León. La publicidad en juguetes es cada vez más igualitaria. Es la conclusión a la que ha llegado un estudio del Ministerio de Consumo en el que se han analizado 800 anuncios emitidos en televisión. Los juegos de acción, de vehículos, de moda y de belleza son los que mantienen más los estereotipos de género. En el caso de las muñecas o de los juguetes relacionados con los cuidados, crece la presencia de los niños, sí, pero el protagonismo sigue siendo casi exclusivo para las niñas. La conclusión que nosotros extraemos es que por primera vez en nuestro país se reduce el sexismo y los estereotipos en la publicidad de juguetes. No obstante, queda mucho por hacer, queda mucho por recorrer. Aunque la separación por sexos en las jugueterías ya ha pasado a la historia, seguimos viendo que en algunos productos todavía se diferencia, gracias a la publicidad, a quién va dirigido. En algunos incluso nos especifican claramente a quién va dirigido, a ellas. En la calle nos cuentan que todavía esa publicidad no es del todo neutra y que nos queda mucho camino por recorrer. Sí, ha cambiado bastante la publicidad, ha cambiado mucho y creo que para bien. En algunos catálogos para las muñecas, por ejemplo, pues ponen a niños jugando con ellas. Ponen mucho a los niños con el color rosa. Hay más padres que están involucrados en que los regalos sean más asexuales. Avanza el calendario, pero el calor se resiste a irse. Hoy hemos vivido una jornada típicamente veraniega con temperaturas que han llegado a los 30 grados y seguiremos así al menos hasta el viernes. El fin de semana todo cambia, llegan las lluvias y podrá haber un descenso térmico de hasta 10 grados. Por ejemplo, aquí en León se prevé que el domingo la máxima no supere los 16. Su figura forma parte de la historia de Europa y de Valladolid, aunque ha estado siglos olvidado. Hoy le rinden un homenaje en esa ciudad. Es el héroe irlandés Red Hugh O'Donnell, que estaba enterrado en la misma capilla que Cristóbal Colón. Natalia Fernández. Pues sí, la comitiva llegaba hace tan solo unos minutos aquí a la calle Constitución número 10 de Valladolid, donde hay una placa conmemorativa a ese príncipe irlandés. La carroza con sus restos mortales ha recorrido todo el centro de Valladolid con antorchas y también con una banda de gaitas y con unos sacerdotes franciscanos. Hace tan solo unos minutos escuchábamos al alcalde Jesús Julio Carnero decir unas palabras y también al embajador de Irlanda. Múltiples personas se han acercado hasta aquí, hasta el centro, para ver este momento. También hemos visto muchos irlandeses. Desde las lejanas tierras irlandesas, un príncipe llegó a España a principios del siglo XVII. Acabó en Valladolid tras ser derrotado por el ejército inglés. Dejó atrás sus castillos para entrevistarse aquí con Felipe III. Quería que le ayudara a reconquistar sus territorios. Era Red Hugh O'Donnell, un héroe nacional que durante mucho tiempo ha estado en el olvido. Hasta que tras estas excavaciones hace 3 años en el centro de la ciudad, todo eso es parte, seguramente, dieron con sus restos mortales. Mucho pico y pala para encontrar sus huesos.
Fue enterrado con honores junto a Cristóbal Colón en la que era capital de España. Desde hace un año cuenta con una placa en el lugar donde él y Colón fueron enterrados. Hoy se le vuelve a rendir homenaje. Es una figura muy importante para los irlandeses. Le tienen como el rey de luchar contra los ingleses. Un don Pelayo, o sea, un héroe que se enfrenta, que empieza a levantar a su pueblo. Un héroe irlandés que pasó en Valladolid los últimos días de su vida.